Acompáñenme por favor en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4. Hoy día voy a continuar de lo que el pastor Matías estuvo enseñando y compartiendo con ustedes en Primera de Timoteo. Mientras estábamos en Colombia, tuvimos varias experiencias, conocimos a varias personas, vivimos momentos muy lindos y servimos con la iglesia en Barranquilla. Fue una gran visita, muy bendecido y volvimos muy felices con ganas de quedarnos allá. Así que depende si ustedes oran por nosotros que nos quedemos aquí, depende de ustedes, hermanos. Allá están orando para que nos vamos para allá y están ayunando, así que... No, pero a todo esto, hermano, uno de los primeros días que nosotros llegamos allá, nos subimos a un taxi. A mí me encanta en Barranquilla, Colombia, ir en los taxis, en los colectivos, en las micros, en la cochofal, en los motojet, mototaxi, le dicen, yo le digo motojet allá. Me encanta ir ahí, me encanta subirme a la micro, escuchar las radios típicas de allá, escuchar lo que allá se toca, las noticias de allá. Me encanta todo eso, aunque a mi esposa no le gusta que yo me suba a esas micros porque la encuentra peligrosa. Yo disfruto, yo me siento ahí, a veces voy con mi suegro y yo voy ahí saltando, pero voy feliz y voy mirando el paisaje. Un día nos subimos a un taxi y el chofer, a mí me gusta conversar con los choferes y conversando con él, nos tocó un hermano en Cristo, era un cristiano. De otra iglesia que yo nunca he visitado, no conozco, he escuchado de oídas solamente por mi esposa. Y estuvimos hablando acerca de la vida de la iglesia y lo que la iglesia estaba viviendo en Barranquilla, en Colombia. Pero es interesante que lo que él nos dijo es exactamente nuestra intención o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en vida real para compartir con las distintas congregaciones en Chile, Santiago, Melipilla y en Barranquilla acerca de la palabra de Dios. Este hermano, que yo no me recuerdo el nombre, él nos dijo, pastor, porque ahí nos conocimos, es tan importante que hoy día la iglesia conozca las cartas de Pablo. Es tan importante que la iglesia sepa por qué Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió cartas y tantos temas en estas cartas de Pablo. Primera de Timoteo es una carta de Pablo. Y él nos decía, yo escuchaba solamente, no le comentaba a nadie, decía, amén, hermano. Y él nos decía, porque en estas cartas de Pablo el Espíritu Santo lo usó a él para enseñarnos, para mostrarnos la verdadera vida cristiana. Y este chofer, mientras iba conduciendo este taxi, él nos decía, hoy día la gente de la iglesia necesita conocer la verdadera vida cristiana, la verdadera vida de un seguidor de Cristo. Y yo mientras lo escuchaba por dentro decía, gracias Señor, porque esto es lo que el Señor ha puesto en nosotros y a veces a los hermanos les cuesta entender por qué el pastor, por qué en la iglesia vamos libro por libro, versículo por versículo a veces. Y es porque, queridos hermanos, estas cartas, la palabra de Dios que nosotros leemos es tan importante para que usted y yo entendamos y conozcamos cómo debe ser y cómo es la verdadera vida de un cristiano, como Dios quiere que la vivamos. Es por eso hoy día que quiero compartir en 1 de Timoteo capítulo 4 e ir desde el versículo 7, la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 10. Voy a leer 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice así, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Ahí hay un punto seguido, esa es la primera parte del versículo, pero aquí yo quiero concentrar lo que quiero compartir con ustedes desde esta segunda parte en adelante. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Amén. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? ¿Hay creyentes aquí?
Si usted cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, usted es un creyente. Aquellos que no creen en Jesús, que sea el Hijo de Dios, no son creyentes, básicamente. Bueno, desde el versículo 7, en la segunda mitad en adelante, Pablo está tratando uno de los temas más menospreciados hoy día dentro de muchas iglesias cristianas, lamentablemente. La segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 10, aunque el contexto es muy importante, pero específicamente la segunda parte del versículo 7, 1 Timoteo capítulo 4, es una de las partes más menospreciadas en la iglesia hoy en día. ¿Y por qué es menospreciada? Porque encontramos, y Pablo usa unas palabras que muchas veces a nosotros no nos gusta y nos incomoda. Y es por eso que preferimos leer esta parte bien rapidita y pasar a otros temas que Pablo está tratando. Por eso yo les digo, la segunda parte del versículo 7 es uno de los versículos, palabra de Dios, más menospreciada que a mí me ha tocado ver, conversar, observar dentro de la iglesia. Y hoy día yo quiero que todos nosotros pongamos atención y pongamos esta parte, la segunda parte del versículo 7, en la posición y en el lugar que le pertenece a algo muy importante en la vida cristiana. Hoy día quiero compartir un mensaje y predicación, una enseñanza con el título Disciplínate a ti mismo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta esa palabra disciplina? ¿Cuántos de nosotros que crecimos con nuestros padres escuchamos esa palabra disciplina? ¿Cuántos de nosotros que ya tenemos 30, 40 años, por ahí en los 50, cuántos de nosotros escuchamos a nuestros papás que nos decían, mira hijo, yo te amo y por eso quiero que tú aprendas disciplina? Yo quiero decirles, mis papás nos inculcaron en nuestra familia muchos valores, pero muchas veces por su realidad de estar trabajando fuera todo el día, casi todos los días de la semana, ellos no tenían el tiempo para enseñarnos a ser personas disciplinadas. La disciplina, nosotros sabemos, es algo muy importante en la vida. Ahora, esta palabra puede tener dos significados dentro de la iglesia. Disciplina como un castigo, un tiempo de corrección para alguien, como cuando Dios nos disciplina, nos corrige. Y podemos entender esta palabra disciplina como corrección, como algo que no es agradable. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien peca, cuando alguien está haciendo algo malo, hay que corregir y ayudar para que eso que tomó otro curso vuelva al curso normal, y por lo tanto hay que disciplinar. La disciplina misma, dice la Biblia de Dios, es difícil de llevar, no nos gusta. Pero la misma Biblia dice que si Dios no disciplinara a su pueblo, Él no estaría demostrando amor por su pueblo. Él a los que ama disciplina. Bueno, hay este significado de la palabra disciplina. Pero hay otro significado de la palabra disciplina que tal vez nosotros estamos más acostumbrados, que tiene que ver con el rigor, que involucra la voluntad, que involucra una decisión, que involucra un régimen, que involucra el establecer que las cosas sean de cierta forma y trabajar, esforzarnos para mantener que lo que establecimos se mantenga de esa forma, una disciplina. Nosotros vinculamos esta palabra disciplina, por ejemplo, a levantarnos tempranos todos los días, a cierta hora. Nos disciplinamos para levantarnos temprano. Nos disciplinamos para llegar a la hora, buena hora al trabajo. Nos disciplinamos cuando queremos bajar unos kilitos de la panza, de la guatita. Yo lo sé, tengo que disciplinarme ahora, hermano. No llegué más delgadito de Barranquilla, llegué creo con unos kilitos más. Tengo que disciplinarme. Nosotros nos disciplinamos de muchas formas y este es el significado que más bien nosotros conocemos, entendemos esta palabra disciplina. Es tener un objetivo, es tener una meta, que llegar a un lugar y para llegar a ese lugar yo tengo que hacer algunas acciones constantes y apegarme al libreto para que si yo persevero haciendo lo que tengo que hacer, voy a lograr ese objetivo y esa meta. Logramos objetivos y metas no tan solo porque tenemos voluntad, sino también, queridos hermanos, porque la disciplina juega un rol importante en lo que queremos alcanzar. Una de las cosas muy importantes que Dios ha tratado de enseñar a su pueblo es que Él es un Dios de propósitos. Él tiene propósitos.
Él no creó a nosotros y a la iglesia por nada para improvisar en medio del camino. Échale para adelante en el camino, se arregla la carga. No, no, no. Dios no improvisa. Él tiene propósitos, Él tiene objetivos, Él tiene metas. Y la vida cristiana, queridos hermanos, es así. La vida cristiana, cuando se vive bien, es porque entendemos que tú y yo tenemos un propósito de Dios, donde Dios quiere que nosotros miremos ese propósito y donde Dios quiere llevarnos a ese propósito. Dios tiene objetivos y metas con usted, conmigo. Él quiere lograr cosas con usted, conmigo. Él quiere lograr cosas con Vida Real Iglesia Cristiana. Saber, conocer cuáles son los propósitos de Dios, queridos hermanos, es algo hermoso. Pero otra cosa, como se dice con guitarra, otra cosa es llegar a cumplir el propósito de Dios. Nos encanta cuando un hermano, una hermana nos dice en la iglesia, veo que Dios te va a usar tremendamente en el futuro. Nos encanta eso. Es como azúcar a nuestro paladar. Veo que vas a ser un gran predicador a las naciones. Nos encanta que alguien nos... Veo que tú vas a ser un gran empresario. Dios te va a bendecir. Uy, tremendo. Nos encanta que nos digan eso. Pero otra cosa es conocer el propósito de Dios con nuestra vida, con tu matrimonio, con mi familia, con la iglesia. Y otra cosa es cómo llegar a ver que ese propósito, objetivo de Dios se cumpla. Y queridos hermanos, en la vida cristiana hay algo que nosotros como iglesia y como cristianos muchas veces pasamos por alto y no nos damos cuenta cuán importante es para llegar a vivir realmente la vida cristiana en su total potencial. Y esto es la disciplina. En el versículo 6, si usted pone atención en este capítulo 4, Pablo en la carta primera de Timoteo y segunda de Timoteo, estas cartas se conocen como cartas pastorales, porque Pablo escribe a Timoteo, uno de sus colaboradores, escribe instrucciones acerca de la vida de la iglesia. Y por eso también se llaman cartas pastorales, en la preocupación de Pablo para que cada iglesia funcionara bien. Y por lo tanto escribe estas cartas a un colaborador de él, a Timoteo, que era un joven líder, y le escribe acerca de cómo la iglesia debe vivir, cómo debe funcionar, cómo debe caminar. Es decir, cómo Timoteo, que estaba en una ciudad, debía tener un liderazgo y un cuidado pastoral con esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Y es por eso que Pablo escribe a Timoteo diciéndole, tienes que enseñarle esto a la iglesia, dile esto a los hermanos, dile esto a otro, a todos aquellos que son parte de la iglesia. Y en el versículo 6 vemos esto, que como Pablo habla con Timoteo, mira, al señalar estas cosas, Pablo le escribe a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Mira, te he dado todas estas instrucciones del capítulo 1 hasta aquí, hasta el capítulo 4, versículo 6. Varias instrucciones de cómo la iglesia debía vivir y debía administrarse y caminar. Y por eso él dice en el versículo 6, Pablo a Timoteo, si tú señalas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. ¿Okay? Una de las funciones del liderazgo de Timoteo, una función pastoral en esta ciudad y en la iglesia en Éfeso, es que él tenía que enseñarle y decirle a los hermanos muchas cosas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que otras personas nos digan lo que tenemos que hacer? ¿A quién le encanta eso? ¿Hay alguna esposa que le encanta cuando su esposa le dice, ve a lavar los platos? A ver, ¿cómo? ¿Hay alguna esposa que le dice a su esposo, ¿cuándo va a estar la comida? A ver, ¿cómo? ¿Tú vas a cocinar? Muchas veces no nos gusta que otras personas nos digan lo que tenemos que hacer, menos que otras personas nos hablen, nos muestren y nos digan nuestros propios defectos. No nos gusta cuando nos equivocamos que alguien se ría. Cuando nos equivocamos, no nos gusta que cuando hacemos algo malo, alguien nos diga, oye, lo que hiciste estuvo mal. Y nos molesta muchas veces eso. Pero es necesario que alguien muchas veces nos ayude a darnos cuenta de aquello que no está bien, aquello que hicimos mal, nuestros errores, para mejorar. Si usted y yo queremos mejorar, necesitamos de otras personas
que nos hagan ver lo que nosotros no podemos ver o que a veces no queremos ver. Ahora, Pablo le dijo a Timoteo, yo te he dejado ahí para que tú digas esto a los hermanos y como dice, al enseñar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro. Pero Pablo no tan solo escribió pensando, Timoteo, dile esto a los hermanos, dile esto otro a los hermanos, sino que Pablo también estaba preocupado de la propia vida de Timoteo, porque queridos hermanos, una cosa es decirle a los otros los defectos, lo que necesita, cómo deben mejorar, lo que Dios quiere para ellos, pero otra cosa es hablarme a mí lo que yo tengo que hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, lo que yo tengo que hacer para Dios. Y ese ejercicio que es personal, ese ejercicio que es individual, ese ejercicio que es interno, que tiene que ver con mi conciencia de que yo tengo una relación con Dios y mi voluntad, ese ejercicio muchas veces lo sabemos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo, ya no preocupado de la iglesia en Éfeso, sino que ahora escribe en el versículo 7, la segunda mitad, enfocado en Timoteo, en su propia vida. Versículo 6 habla a ellos, pero el versículo 7, si usted pone atención, la segunda mitad dice, más bien, disciplínate a ti mismo. Pablo no tan solo estaba preocupado cómo iba a ir la iglesia en Éfeso, él estaba preocupado de Timoteo, de su propia vida. Timoteo era un líder, era alguien que trabajaba con Pablo y Pablo no es que estaba preocupado de las apariencias. Timoteo, si tú te portas mal y haces malas cosas, ¿qué van a decir de mí? Que yo te envié. Él no estaba preocupado de las apariencias, del qué dirán. Pablo sinceramente estaba preocupado de Timoteo. Él lo llama hijo en la fe. Él tenía una relación como de padre con un hijo con Timoteo. Y la preocupación que Pablo, tenía con Timoteo era sincera, verdadera y una preocupación necesaria. Queridos hermanos, no olvidemos que aunque Pablo está escribiendo aquí a Timoteo, él fue guiado por el Espíritu Santo. Él fue guiado por Dios y es Dios quien habla a todos aquellos que estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, si nosotros leemos esta parte del versículo 7, la segunda parte, yo quiero que ponga atención, es Dios, nuestro Padre, con sus hijos. Él está hablando a cada uno de nosotros, te está hablando a ti. Y mira lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, más bien, disciplínate a ti mismo. Este es uno de los versículos más menospreciados en la iglesia, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido enseñados y acostumbrados de que todo es por gracia. Y sí, la gracia de Dios existe, es real, la necesitamos. Se nos ha enseñado que la gracia de Dios, que tú no tienes que hacer nada en tu relación con Dios. Lo único que tú tienes que hacer es recibir de Dios la gracia. Porque si tú haces algo al respecto en cuanto a la salvación, tú vas a estar saltándote el plan de Dios, que somos salvos por gracia. Y si entramos a pensar que podemos ser salvos por nuestras obras, comportamientos, lo que hacemos o no, vamos a caer en las obras y por las obras nadie puede ser salvo. No se nos ha explicado bien lo que es la gracia en la vida cristiana. Sí, la gracia tiene algo que ver muy, muy importante en nuestra salvación. Nuestra salvación no podemos comprarla, no podemos ganarla por nuestro comportamiento, no podemos hacer nada por más que vamos al monte Sinaí, a Jerusalén, a adorar a Dios, hacer los sacrificios más grandes que podamos hacer, ayunar una semana, dar dinero a los pobres, dar comida a los hambrientos. Por más que hagamos eso, eso no va a lograr nuestra salvación. Porque la Biblia dice que la salvación le pertenece a Dios, a Jehová. Él la entrega, Él la da. Y lo único que tenemos que hacer en cuanto a recibir este regalo de salvación, la gracia, es creer en Jesucristo. Es arrepentirnos de nuestros pecados, es bautizarnos para unirnos a Cristo el Salvador. Es decir,
La predicación del Evangelio tiene que ver con la gracia, es un regalo de Dios nuestra salvación, pero a veces nos quedamos pegados en este concepto que es parte de la gracia, que todo es un regalo. Y por lo tanto vivimos nuestra vida cristiana de una manera pasiva, pensando que todo lo que tiene que pasar en nuestra vida tiene que venir y tiene que ser Dios. Y queridos hermanos, la Biblia es clara, todas las cosas, todos los dones vienen de Dios, pero este concepto muchas veces se malentiende, malinterpreta y mal practica. Hermano, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Cuando Dios quiera. ¿Han escuchado ese término? Hermano, ¿cuándo te vas a poner a orar? Cuando sienta orar, voy a orar. Todavía no lo siento. Hermano, ¿cuándo vas a comenzar a servir en la iglesia? Cuando el Señor ponga en mí el deseo de servir, voy a comenzar a servir. ¿Será que Dios no quiere que vamos a la iglesia todos los domingos? ¿O será que Él lo quiere? ¿Será que Dios no quiere que oremos todos los días sin parar? ¿Será que Dios no quiere o a veces quiere y quiere que nosotros le sirvamos o sirvamos a la iglesia, a nuestro prójimo? Claro que Dios quiere todo eso, pero lamentablemente nosotros hemos llegado a vivir un evangelio distinto a lo que Pablo predicaba, a lo que el Señor Jesucristo enseñó y encontramos en la palabra de Dios. Un evangelio de emociones, de sentimientos, de motivación. Es por eso que muchos predicadores hoy día, queridos hermanos, en Facebook o Instagram están cambiando no su nombre, pero su título. Ya no ponen Pastor Darío, sino que ponen Coaching Motivacional Darío Iturra. Y si hay un diplomado, mejor, lo pone diplomado en tal universidad. Hay pastores que ahora se hacen llamar coaching motivacionales. Hay pastores que piensan que hoy día la iglesia necesita motivadores. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un evangelio donde yo no tengo que participar, sino que yo tengo solamente que recibir. Hemos confundido la gracia como un regalo de Dios a una pasividad. Y la verdad, lo que Pablo está queriendo enseñarle a Timoteo y Dios a cada uno de nosotros, es que vivir en la gracia de Dios, en la vida de Cristo, también tiene un componente que a nosotros nos corresponde. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo estas palabras: más bien, disciplínate a ti mismo. Pablo, me voy a disciplinar cuando Dios ponga en mí el deseo de disciplinarme. Una cosa son los deseos, las emociones, lo que sentimos, los gustos y preferencias, o las ganas, como decimos acá en Chile. Pero otra cosa es obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios tiene que ver con días llenos de sol y obedecer a Dios tiene que ver también con días nublados. Es decir, no importa el día que tengamos, sabemos que tenemos que obedecer a Dios. No importando si este día yo estoy eufórico, contento, alegre, porque recibí una muy buena noticia. Hoy día estoy súper motivado para obedecer a Dios. Pero otro día donde recibí una pésima noticia, donde todo se ve oscuro y mal, estoy desmotivado, no, hoy día no tengo ganas de obedecer a Dios. Hermano, yo he escuchado eso. Yo he escuchado de personas que me han dicho, es que pastor, no he tenido ganas de obedecer a Dios. ¿Será que obedecer a Dios involucra nuestras ganas, nuestra motivación, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo? ¿O debe involucrar si creemos en Él? Si somos creyentes, si sabemos quién es Dios, si sabemos por qué venimos a la iglesia, si sabemos por qué cantamos, por qué leemos la Biblia, por qué oramos. Más bien, disciplínate a ti mismo. Fue el consejo de Pablo a Timoteo. Es el consejo de Dios para nosotros. Nosotros sabemos que cada vez que termina el invierno, viene la primavera aquí en Chile. Y sabemos que cuando viene primavera, viene el 18 de septiembre, ¿cierto? Tiqui, 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 como decimos acá en Chile. Y con el 18 de septiembre nosotros sabemos que también viene, ¿qué viene? Empanadas, la cueca, para algunos la chicha y todo eso, hay cumbia y vallenato, eso no tiene nada que ver con Chile, pero ya se metió, ¿cierto? Se supone que fiestas patrias de Chile, pero son más cumbieros que más cuequeros, como se dice.
Pero muchos dicen, bueno, después del 18 de septiembre comienzo a prepararme para el verano, ¿cierto? Y después del 18 de septiembre, si usted va a un gimnasio, usted se va a dar cuenta que después del 18 de septiembre, las inscripciones o las membresías en los gimnasios comienzan a subir lentamente. Porque la gente quiere llegar al verano, ¿de qué manera? ¿Comprando flotador o con sus propios flotadores? ¿Cómo quieren llegar al verano? ¿Cómo queremos aparecer en la playa? ¿Cómo queremos llegar a la piscina? ¿Esbeltos? ¿O queremos llegar con esa, como decimos en Chile, esa ponchera? ¿Cómo queremos? ¿Nos sentimos cómodos sacándonos tal vez la polera a los hombres, mostrando nuestras calugas, six packs, como dicen por ahí? ¿O nos da vergüenza a veces sacarnos la polera y como que tratamos de disimular, pero se nota mucho cuando tomamos aire, ¿cierto? Se nota mucho. Para que hayan cosas buenas en nuestra vida, la disciplina también tiene que estar presente. Si queremos tener dinero para viajar, la disciplina del ahorro debe estar presente. Si queremos tener unas vacaciones con nuestra familia, la disciplina financiera debe estar presente. Si queremos tener un cuerpo sano y esbelto para el verano, o un cuerpo sano, la disciplina debe estar presente, queridos hermanos. Pero también, si queremos tener una vida espiritual, una vida con Dios de verdad, una vida sana, espiritual como cristiano, la disciplina es algo sumamente importante. Pastor, yo no pensé que eso era tan importante. Muchas personas vienen a la iglesia, pastor, óreme, pastor, bendígame, pastor, ayúdeme, aconséjeme, es decir, todos esperamos que los demás hagan por nosotros. Y muchas veces pensamos que los pastores, bueno, para eso están los pastores, ¿o no? Para que ellos hagan de mi vida con Dios una vida espectacular. Pero Dios nos está hablando aquí, más bien, disciplínate a ti mismo. Y el versículo continúa y dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es un lindo nombre, ¿cierto? Se ha puesto esto a algunas mujeres, se ha puesto el nombre piedad, aunque hoy día no es muy común. Pero yo recuerdo que antiguamente nuestras abuelas, había más de una que se llamaba Piedad. No es muy común, pero un nombre antes que se entendía. Era un nombre bueno. Nadie le pone un nombre malo a una persona. Hoy día nadie le pone a su hijo Judas, ¿cierto? ¿Qué mamá, qué papá le va a poner a su hijo Judas? Nadie. Es un nombre que se asocia a algo no muy bueno, pero piedad es algo que se asocia a algo positivo, a algo muy bueno. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la piedad en el contexto de la Escritura? La palabra piedad hace referencia a nuestra devoción a Dios. Una persona piadosa no es una persona que usted la ve así, como con una posición. Hoy mira, ahí hay un hermano piadoso. Puede estar así en la iglesia, pero en la casa ser un demonio. A veces nosotros pensamos que ser piadoso es una persona calladita que no habla. No, es que el hermano es muy piadoso. A veces nosotros pensamos que piedad hace referencia a ese hermano que siempre lava los baños. Oye, hermano piadoso, pero tal vez en la casa no levanta ningún dedo. La piedad, la palabra piedad, hace referencia a nuestra devoción a Dios. Y queridos hermanos, según la Escritura, según la Biblia, la devoción a Dios no se demuestra un par de horas los domingos en la mañana. La devoción a Dios es algo que se vive y se demuestra todos los días, 24/7. Porque la devoción, la piedad, la devoción a Dios, queridos hermanos, no es algo que nosotros somos llamados a vivir para las demás personas, sino que Dios nos pide ser piadosos para Él. Porque la palabra piadoso quiere decir temeroso de Dios, devoto a Dios. A veces nosotros usamos sin querer la palabra piadoso cuando hablamos, mira, ese hermano, esa hermana es consagrada a Dios. Está consagrada a Dios. A veces ocupamos ese lenguaje en la Biblia. Pablo lo que le está diciendo aquí a Timoteo es, mira, más bien disciplínate a ti mismo para ser más devoto a Dios.
Queridos hermanos, ser devoto a Dios no significa que usted tenga que ir a vivir al desierto de Atacama. Buscar una cueva ahí para buscar tener un encuentro espiritual, místico con Dios. Cuando Pablo dice y hace referencia a la piedad, habla de la vida real. Habla y Dios nos pide ser piadosos donde nosotros estamos viviendo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que a veces nos hacen salir canas. Pero nosotros también le sacamos canas a otras personas, ¿cierto? Dios nos pide ser devotos a Él en nuestro trabajo. Cuando a veces tenemos jefes o compañeros que nos hacen la vida difícil. Cuando no nos gusta dónde estamos trabajando, pero tenemos que trabajar porque necesitamos el dinero. Dios nos pide ser devotos ahí. Ser devoto a Dios, temeroso a Dios, no significa que tenemos que hacer procesiones de rodillas, procesiones sin zapatos, para ir a demostrarle o orar a Dios en cierto lugar. No, hermanos, la Biblia nunca nos muestra eso. Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, donde Él hoy día nos tiene. Ese es nuestro campo. Ese es nuestro monasterio, ese es nuestro campo misionero, esa es nuestra iglesia. A veces pensamos que la iglesia es los días domingos, pero la iglesia, queridos hermanos, es cuando estamos con Dios. Y en la semana, ¿usted está con Dios qué día? ¿En qué horario? ¿O será que estamos con Él, en su presencia, y Él en nosotros todas las horas y cada segundo? Anoche mi hija menor, estábamos viendo unas películas y ella me hizo una pregunta que yo no quise contestar porque era mucho trabajo. Mi hija menor me preguntó en la noche: papá, ¿cuántos segundos faltan para ir a la iglesia? Hoy día en la mañana, ¿cuántos segundos? ¿Ya? Ella a veces tiene una pregunta, segundos. Yo no quise hacer el cálculo, ya faltan como 8 horas, ¿cuántos minutos tiene? 60 por 60. Bueno, hija, ve a dormir, le dije. Ve a acostarte para que te levantes temprano. ¿Ok? Pero ella quería saber acerca de cuánto tiempo faltaba para ir a la iglesia. Pero queridos hermanos, usted puede vivir con Dios y relacionarse con Dios no solamente los domingos, cada día, cada semana, cada segundo. Dios quiere que usted sea devoto a Él, que piense en Él. Esto no quiere decir, hermano, que usted esté en su trabajo y de repente, jefe, lo siento, pero ahora me toca orar. Te voy a despedir, yo te pago para que tú trabajes. Hermano, no quiere decir que usted tiene que dejar de trabajar para orar. Pero tal vez en la hora de colación, cuando usted tiene su tiempo legal, usted puede tener un tiempo para orar. A veces comiendo, a veces caminando, a veces cuando vamos en el transporte público. Queridos hermanos, nuestra devoción a Dios, su devoción, mi devoción depende de usted. Por eso Pablo decía a Timoteo: disciplínate a ti mismo. Para hacer y tener una relación más sana y verdadera con Dios depende de la disciplina que usted tenga, la disciplina que usted se imponga. Pastor, usted no sabe que yo soy pésimo con eso de las dietas y ponerme metas y disciplinarme. Y usted me enseña eso y yo, pastor, lamentablemente eso no lo voy a poder cumplir. No se trata de lo que yo deseo de usted, es que Dios nos dice: disciplínate a ti mismo. Si Dios nos pide disciplinarnos a nosotros mismos para ser más devotos a Él, ¿será porque es algo importante para nuestra vida? ¿Será que si Dios nos pide disciplinarnos es porque es algo que nos va a hacer bien en nuestra vida? Absolutamente. Dios nunca nos va a pedir algo que va en contra de su naturaleza de bondad. Él es bueno siempre. Nunca nos va a pedir algo que va a ir en contra de nuestro bienestar. Porque la Biblia dice acerca de Dios: yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y si Él nos dice: Darío, disciplínate a ti mismo, es porque Él sabe que eso me va a hacer bien a mí. Queridos hermanos, la vida cristiana es una vida por gracia, es un regalo, nunca la hemos comprado, nunca la vamos a merecer ni comprar. No importando cómo vengamos vestidos a la iglesia, queridos hermanos, eso no nos va a hacer más cristianos. Pero sí, la vida cristiana tiene que ver con este ingrediente que muchas veces nosotros no lo vemos tan espiritual, pero es muy espiritual, y es disciplinarnos. ¿Disciplinarnos para qué?
disciplinarnos para pasar más tiempo con Dios orando. Y no necesitamos estar en la iglesia para orar. Usted puede orar en cualquier momento. Podemos disciplinarnos para leer la Biblia. Yo quiero contarles un trato que tengo con mis hijas. A mí me gusta hacer tratos y convenios, especialmente si van en el beneficio de ellas. Durante las vacaciones, mis hijas, rayadas con un juego de video que se llama Roblox. ¿Alguien conoce ese juego? No me vayan a decir que es del diablo, porque esto sale por YouTube, ¿ok? Pero ellas estaban rayadas que querían jugar Roblox porque juegan con otras amigas en línea. Estaban tan emocionadas que ellas un día me invitaron a jugar en Roblox. Y me obligaron, yo no quería, pero me obligaron mis hijas menores a hacerme una cuenta en Roblox. Y me hice una cuenta en Roblox para entrar y ver lo que ellas están haciendo ahí. ¿Ok? Bueno, no soy un experto en ese juego, tengo otras cosas que hacer, pero jugando con ellas estaban muy motivadas. Entonces ellas estaban tan metidas con eso que ellas a veces despertaban en la mañana y lo primero que hacían al despertar, ni siquiera ya papá te amo, un abrazo, ¿cómo estás papá? Nada de eso, sino que iban al celular y al computador, adivinen qué. No para ver las prédicas del papá tampoco en YouTube, era para entrar a Roblox. Y ellas estaban ahí antes del desayuno y nosotros nos preocupamos con Adriana, ellas están muy metidas en eso, a ver qué están jugando. Hasta que un día yo les dije, mira, hay cosas más importantes que Roblox, pero ¿cómo le hago a ellas entender o cómo les ayudo a que ellas vayan aprendiendo que en todo lo que a nosotros también como adultos nos toca que hacer, que son muchas, a veces yo me despierto trabajando, ¿cómo podemos poner a Dios en primer lugar? ¿Y cómo enseñarles a ellas desde pequeñitas? Bueno, yo hice un trato con ellas. Yo les dije, mire, para que ustedes puedan jugar en Roblox cada día tienen que leer 2 capítulos de la Biblia. Entonces lo primero que hicimos, le compramos Biblia. Y después de comprar la Biblia, tenían que leer 2 capítulos. Ya papá, ellas felices, pero no tenían idea cuánto eran 2 capítulos. Entonces cuando dijeron, ya papá, sí, vamos a leer los 2 capítulos. A ella, a ver, ¿qué capítulos tenemos que leer? Y cuando les mostramos los capítulos, que eran súper largos, pero papá, eso es muy... Bueno, ese es el trato, 2 capítulos. Y si ustedes leen bien, no, sin trampa, ustedes leen los 2 capítulos, después de eso vienen a mí y me dicen qué leyeron, qué aprendieron y ahí pueden jugar Roblox. Hicimos ese trato. Ahora mis hijas se levantan en la mañana no motivadas para jugar Roblox, sino se levantan motivadas para leer la Biblia. Porque ellas saben que si leen la Biblia pueden tener acceso a lo otro. Queridos hermanos, nosotros muchas veces necesitamos una disciplina así. Antes de ir al trabajo, yo estoy seguro que usted puede leer 10 versículos de la Biblia. Yo estoy seguro que antes de ir a dormir en su cama, la Biblia al lado, usted puede leer otros 10 versículos antes de dormir. Yo sé que mientras usted vaya al trabajo, porque yo también lo he hecho y sé que también es posible para mí, usted puede, si va manejando o va en el transporte público o está en el paradero esperando, usted puede estar orando ahí a Dios. No es necesario que usted ore 30, 1 hora, 3 horas. Pero si oramos 5 minutos durante el día, es increíble el tiempo que usted va a pasar con Dios. Pero eso requiere disciplina. Requiere un objetivo, requiere una meta, requiere un propósito. Y el propósito de Dios es que no lo olvidemos a Él. El momento en que usted olvida a Dios, y esto no es ponerle cosas de miedo a usted, pero el día en que nosotros no olvidamos a Dios, cosas no buenas van a pasar. La Biblia registra mucho de eso. Cuando el pueblo de Dios se olvidó de Dios, cosas no muy buenas le pasaban. Pero cuando ellos se arrepentían y volvían a buscar a Dios, Dios enviaba, por ejemplo, jueces, paladines, líderes, héroes, para ayudar al pueblo de Israel. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Yo sé que a algunos tal vez les gusta la primera parte del versículo 8, porque el ejercicio físico aprovecha para poco. Pastor, por eso yo no hago ejercicio, por eso no voy al gimnasio, por eso no camino.
Yo conozco a algunos por ahí que no les gusta caminar. Les gusta andar en auto, que les lleven y todo eso. Pero nosotros sabemos que caminar nos hace bien. Pero pastor, si la Biblia dice que el ejercicio físico poco tiene de provecho, Dios lo dice ahí, pero no es en el sentido de que debemos estar pasivos, sino en el sentido de que hay cosas más importantes en nuestra vida que nos va a hacer un bien mayor, que es preocuparnos de nuestra relación con Dios, de nuestra consagración, nuestra piedad, nuestra devoción a Él. Palabra fiel, dice en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto, mira lo que dice Pablo en el 10, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Pastor, yo pensaba que era suficiente con poner nuestra esperanza en Dios y Él se iba a encargar de todo. Y yo le digo, esta mentalidad está muy metida en muchas iglesias. Yo necesito trabajar y oro a Dios, no, Dios me va a bendecir y no me muevo. Ni mando currículum, ni me meto a internet, ni golpeo puertas. No, es que estoy orando, Dios se va a encargar de todo. Tenemos esa mentalidad de que si ponemos nuestra esperanza en Dios, y sí, hermanos, hay que ponerla, pero Pablo estaba claro, nuestra esperanza en Dios debe ser cierta y ahí debemos poner nuestra esperanza, pero mira lo que dice Pablo antes de eso. Porque por esto trabajamos y por esto también nos esforzamos. Queridos hermanos, para tener una vida que a usted, una relación con Dios que a usted le satisfaga, requiere también de su propio esfuerzo. Esforzarse a congregarse, esforzarse a tener comunión con los hermanos, porque eso es parte de esforzarnos a leer la Biblia, esforzarnos a orar. Pastor, no sé cómo orar. No importa si usted no sabe. Usted puede hablar con Dios y así eso es suficiente. Pastor, no entiendo mucho de la Biblia. Bueno, comience con algún proverbio, porque todos vamos a entender algún proverbio. Cuando Él dice, mira, oh perezoso, la hormiga, cómo trabaja. Eso es fácil de entender. Las hormigas son muy trabajadoras y un perezoso lo que debe aprender es a trabajar diligentemente como una hormiga. Pablo escribió diciendo, por esto trabajamos, por esto nos esforzamos, porque él entendía que la piedad traía beneficios para la vida futura, para esta vida también. Queridos hermanos, yo les cuento, yo he visto muchas respuestas a la oración de Dios en mi vida. Y recientemente una de las cosas que he descubierto y que me ha encantado de mi relación con Dios, he visto muchas respuestas, es que cuando he comenzado a orar por algo, en un propósito, un día, el otro día vuelvo a orar por eso. La próxima semana vuelvo a orar por el mismo propósito. A veces son 2, 3 semanas, a veces son 2, 3 meses. Y a veces cuando llega el 6º mes, y no es que sea el 6º mes, puede ser el 7º, 8º, veo como Dios contesta esa oración. Y cuando Dios contesta esa oración, ¿cómo creen ustedes que yo me pongo? No, es que Dios no existe. Muchas veces cuando Dios no contesta inmediatamente nuestra oración, no, es que Dios no existe, no, es que yo no le importo a Dios, se olvidó de mí. Pero queridos hermanos, muchas veces Dios demora su respuesta porque Él quiere crear, fomentar en nosotros disciplina. La disciplina de depender de Él constantemente. Porque Él sabe que eso nos va a salvar de muchas cosas. Queridos hermanos, ejercítense para su propia devoción a Dios. Los pastores estamos aquí para apoyarles, oramos por ustedes, ayunamos, nos levantamos temprano, nos acostamos muy tarde para poder velar y ayudarles a ustedes. Pero hay algo que nosotros nunca vamos a poder hacer. Porque es algo que solamente usted debe hacerlo con Dios. Velar por su propia relación con Dios. Hablar con Él, obedecerlo a Él, buscarlo a Él, servirle a Él. Es algo que solamente usted puede hacer. Nosotros ya no podemos hacer nada. Por eso Dios nos dice, parte de la vida cristiana verdadera tiene que ver con la disciplina. Disciplina, hermanos,
es algo que nos puede ayudar a crecer espiritualmente. Disciplina es algo que nos puede ayudar como hijos de Dios a ser más exitosos en el trabajo, en los negocios. Disciplina es algo que nos puede ayudar a tener un mejor matrimonio. Disciplina es algo que nos puede ayudar para entender mejor la Biblia, no tan solo leerla, estudiarla. La disciplina, queridos hermanos, nos puede librar de caer en la tentación y en el pecado. Y Dios quiere que usted y yo nos disciplinemos. Amén.